Nuevamente un saludo para todos. En este nuevo video quiero recordar y explicar el concepto y la formación de hidróxidos. Los hidróxidos también son conocidos como bases. Entonces, para recordarlo, en otros videos ya lo habíamos abordado. Los hidróxidos tienen una característica muy importante y es que absolutamente todos tienen OH, terminan en OH y se forman a partir de óxidos básicos. Óxidos básicos. Los óxidos básicos pues tienen metal y oxígeno, únicamente metal. Óxidos básicos. Y además recordemos que los hidróxidos tienen otra característica muy importante y es su pH, ¿no? Tienen pH siempre superior a 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 son los pHs característicos de los hidróxidos. Bueno, esto a nivel experimental. En el tema de la formación, pues vamos a recordar que se forman de la siguiente manera. Entonces vamos a pensar en un óxido básico, el FeO, óxido ferroso. En este caso, oxígeno tiene estado de oxidación -2 y por tanto hierro tiene que tener estado de oxidación +2. +2 y -2, 0. Entonces hierro es +2, que es el metal. Como hierro es un metal, este es un óxido básico. Para que se forme el hidróxido, pues lo hacemos reaccionar con H2O, con agua. Y el resultado de esta reacción tiene que ser el elemento metálico, que es el hierro, y unido al OH característico de los hidróxidos. Como en el óxido básico el hierro es +2, pues el OH tiene que tener un subíndice 2. Entonces finalmente nuestro hidróxido nos queda FeOH2. Como hierro es +2, entonces esto se llama hidróxido ferroso, hidróxido ferroso. Es el nombre de nuestro hidróxido. Miremos un segundo ejemplo. ¿Qué tal el cromo +3 que forme el óxido básico? Entonces oxígeno -2, +3 y -2 no nos da 0, bajamos el 2, bajamos el 3 y aquí tenemos nuestro óxido básico. Es básico porque el cromo es un elemento metálico. Entonces bajamos el 2, bajamos el 3. Como cromo tiene 3 estados de oxidación, lo recordamos, cromo puede ser +2, cromo puede ser 3 y cromo puede ser 6. Tiene 3 opciones, 2, 3 y 6. Si fuera el 2 se llamaría óxido hipocromoso. Si fuera 3 sería óxido cromoso, pero en el caso que fuese 6 sería óxido crómico. Para este caso en particular les mencionaba que nuestro cromo tiene estado de oxidación +3. Entonces el nombre que corresponde es de óxido cromoso. Si al óxido cromoso le adicionamos agua, entonces nos va a quedar el cromo con el OH característico de los hidróxidos. Ya habíamos dicho que cromo es +3, entonces ponemos un paréntesis y el 3 aquí. El 3 aquí. Entonces el nombre que corresponde en este caso es hidróxido cromoso. Y vamos a colocar un tercer ejemplo. Voy a pensar en un óxido como quizás el cobre. Cobre tiene estado de oxidación, en este caso podría ser +1 o podría ser +2, son los que aparecen en la tabla periódica. Vamos a hacerlo con el estado de oxidación mayor, el +2. Entonces para que sea un óxido debe tener oxígeno. Entonces cobre +2 y oxígeno siempre -2. +2 y -2, 0. Aquí está nuestro óxido, CuO. Y le voy a adicionar agua. Adicionémosle agua para que se forme el hidróxido. Entonces nos va a quedar cobre con el OH característico de los hidróxidos. Pongo un paréntesis, como cobre es +2, le pongo un 2 acá como subíndice y ahí está listo nuestro hidróxido. Entonces
como tiene solo dos estados de oxidación, si fuera el menor, o sea más uno, sería oso, sería hidróxido cuproso. Pero como tiene el mayor, es terminación ico, hidróxido cúprico. O sea que para cobre más 2 es hidróxido cúprico. La raíz del hierro es CuPr, perdón, del cobre, CuPr, y la terminación es ico, hidróxido cúprico. Coloquemos un último ejemplo, voy a colocar en este caso el potasio. Potasio solo tiene un estado de oxidación que es más 1. Y vamos a formar el óxido para que nos dé sumatoria 0, potasio es más 1, oxígeno menos 2, la sumatoria no es 0, bajo el 2 y bajo el 1, pero el 1 siempre es invisible cuando es un subíndice. Ahora le debemos sumar agua a nuestro óxido de potasio, nos quedó potasio con OH. Como en este caso potasio es más 1, no requiere de paréntesis. No requiere de paréntesis, entonces OH siempre es menos 1, más 1 y menos 1, 0. Entonces únicamente utilizamos paréntesis en el hidróxido cuando el estado de oxidación del metal es mayor que 1. Aquí en este caso es más 2, le pusimos el 2 acá. En el cromo es más 3, le pusimos el 3 acá. En el cobre era 2, le pusimos el 2 acá. Y en el caso del potasio, que es más 1, no lleva paréntesis. Así de sencillo es. Y el nombre que corresponde es hidróxido de potasio o potásico. Pero es más sencillo decir que es hidróxido de potasio. Y eso sería cómo se aplica la formación, concepto y la nomenclatura de los hidróxidos. Ahora quiero recordarles otra función muy importante, que es el caso de la función ácido. Entonces, los ácidos se caracterizan porque absolutamente todos empiezan con hidrógeno. Todos empiezan por hidrógeno. ¿Sí? Hay dos tipos de ácidos. Están los ácidos hidrácidos, que en algún momento les mencioné en otro video. Entonces, en los ácidos hidrácidos, resulta que se forman con elementos flúor, cloro, bromo, yodo, azufre y selenio. Con únicamente estos elementos, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre y selenio, son 6. El flúor tiene estado de oxidación menos 1, cloro menos 1, bromo menos 1, yodo menos 1, azufre menos 2 y selenio menos 2. Entonces todo se resume a que los ácidos hidrácidos son el HCl, el HBr, el HI, el HF, el H2S y el H2SE. Ácido clorhídrico, ellos terminan en hídrico, este es el caso del ácido clorhídrico. Todos terminan en hídrico. Clorhídrico, ácido bromhídrico, el de bromo, el de yodo, ácido yodhídrico, el de flúor, ácido fluorhídrico, el de azufre, ácido sulfhídrico y el de selenio, ácido selenhídrico. Esos son los ácidos hidrácidos. Y hay otro grupo de ácidos que son los ácidos oxácidos. Entonces, ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos se forman con óxidos ácidos y los óxidos ácidos, recordemos, es con no metal, con elemento no metal. Entonces miremos algunos ejemplos. Entonces pensemos en el elemento azufre. Azufre es un elemento no metal. Azufre puede ser estado de oxidación más 2, más 4 o más 6 según la tabla periódica. Tiene 3 opciones de óxido ácido. Vamos a hacerlo con el más 4. Entonces voy a utilizar azufre oxidado.
Le pongo el oxígeno para que sea un óxido. Azufre más 4, oxígeno menos 2. Entonces, más 4 y menos 2 no nos da una sumatoria de 0. Entonces intercambio estados de oxidación, bajo el 2 y bajo el 4. Pero recordemos que cuando los subíndices son pares se deben simplificar. Entonces, bajo el 2 y la mitad es 1 y es invisible. Bajo el 4 y la mitad es 2. Entonces nuestro óxido quedó SO2. Para formar el ácido, sencillamente le adiciono agua. Y nos queda HSO. Primero va el hidrógeno, después va el no metal y después van los oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Pues bueno, son los 2 hidrógenos del agua. Entonces son 2. ¿Cuántos azufres hay? Solamente hay uno, aquí hay un 1 invisible, entonces solamente un azufre. ¿Y cuántos oxígenos vamos a poner? Aquí hay 2 oxígenos del óxido y hay un oxígeno adicional del H2O del agua. Entonces 2 oxígenos y un oxígeno nos da 3 oxígenos. Nuestro ácido nos queda H2SO3. Ese es nuestro ácido. Resulta que como el azufre tiene 3 estados de oxidación, el más 2, el más 4 y el más 6, tiene pues 3 posibilidades de óxido y por tanto hay 3 nombres disponibles. Cuando hay 3 estados de oxidación, el menor, que es el 2, tenía que ser hipooso, o sea, hiposulfuroso. El 4, que es el de la mitad, tiene que ser oso, es decir, sulfuroso. Y si fuese el 6, que es el mayor, la terminación sería ico, es decir, sulfúrico. En este caso utilizamos azufre más 4, que es el de la mitad, entonces es sulfuroso. El óxido se llama óxido sulfuroso y el ácido se llama ácido sulfuroso. Sulfuroso, terminación oso. Miremos otro ejemplo para resumir y recordar. Ejemplo cloro. Para que cloro forme un óxido, pues vamos a utilizar o vamos a adicionarle un oxígeno. Ahora es un óxido. Resulta que cloro tiene 4 posibilidades. Tiene 1, el 3, el 5 y el 7 para formar los óxidos correspondientes. Entonces de esas 4 opciones voy a elegir una al azar. Voy a elegir el mayor de todos, el 7. Entonces cloro más 7 voy a usarlo y oxígeno menos 2. Para que la sumatoria nos dé 0, bajo el 2 para acá y el 7 para acá. Fíjese que el 2 es par y el 7 es impar. Como hay uno par y hay uno impar, no se pueden simplificar. Ahora bien, vamos a adicionarle agua para que se forme el ácido. Cuando formamos el ácido, primero va el hidrógeno, después va el no metal y termina con el oxígeno. ¿Sí? Entonces, total de hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos del agua, entonces aquí hay 2 hidrógenos. Total de cloros, hay 2 cloros al inicio, entonces coloco 2 cloros. Y total de oxígenos, hay 7 oxígenos del óxido y hay 1 oxígeno del agua, en total son 8. Y nos quedó finalmente H2Cl2O8. Resulta que en este caso los 3 subíndices son pares, el 2 y el 8 son pares. Debemos simplificar, la mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1 y la mitad del 8 es 4. Entonces finalmente la fórmula nos queda HClO4 para nuestro ácido. Ahora bien, terminemos con el nombre. Si usáramos el estado de oxidación 1 sería hipocloroso, hipooso. Si fuera el 3 sería cloroso. Si fuera el 5 sería clórico, pero como es el 7 es perico, perclórico. Óxido perclórico para este caso y para el ácido sería ácido perclórico. Para aclarar dudas de la nomenclatura, si es que quedan aún, pues yo recomiendo a todos ustedes revisar el video de repaso de óxidos y su nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces, un saludo especial y nos vemos pronto con un nuevo video.